Denme un minutito. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí, Sí, se ve. Bien, bien, bien. Bueno, habíamos quedado aquí y ahora vamos a dar artropatía por cristales y también vamos a dar artritis infecciosa. Esas son las mayoritariamente patologías que vamos a ver y los patrones de patologías que les quiero mostrar. Lo importante que ustedes recuerden de las artropatías por cristales es más que nada que la imagen no es el mejor método para diagnosticar este tipo de patologías. No sé si ustedes ya han llegado a ver gota o depósito de pirofosfato o tendonitis cálcica. ¿Han llegado a ver alguna de esas enfermedades en sus clases de clínica o todavía no han llegado a eso? no, todavía no, por lo menos lo que es gota, pero artritis cristálica sí, un poco, yo he oído nada más. Mm. O sea, nada de gota ni nada de ese tipo de patologías. No vieron nada de gota. O sea, todavía. ¿Les van a tomar, saben, gota, esas cosas o no saben si les van a tomar esas cosas? No, yo no me acuerdo haberlo visto en el calendario y el jueves ya es la última clase, digamos, así que no sé. Ujú. Bueno, por la duda les voy a dar estas dos patologías, porque son patologías comunes, o sea, son patologías que ustedes van a encontrar en el día a día, y en reumatología estas patologías también están presentes. Así que, bueno, aún así vamos a verlo. Lo que ustedes tienen que entender con respecto a este tipo de patologías por cristales es que, como les iba diciendo, las imágenes no son un buen método de diagnóstico para este tipo de enfermedades. El método más práctico para diagnosticar las artropatías por cristales es el análisis del líquido sinovial. ¿Por qué? Más que nada porque cuando nosotros pasamos ese líquido sinovial hacia una luz polarizada, podemos visualizar las características refractarias que tienen estos cristales. Y en base a esas características nosotros determinamos qué tipo de cristales es. Porque como ya vamos a ver dentro de poco, los dos tienen una presentación diferente. Son parecidas en algunas cosas, pero tienen patrones característicos que difieren, ¿sí? Lo más importante que usted tiene que llevarse de este tema de cómo saber qué tipo de cristal es que cuando ustedes vean un urato monosódico, que es más que nada un depósito de ácido úrico, ustedes van a ver que las patologías por ácido úrico se suelen depositar en las articulaciones. Cuando las pasan por luz polarizada al líquido sinovial, van a ver que tiene una fuerte birrefringencia. Eso quiere decir que cuando el haz de luz polarizada pasa a través de ellos, se divide en dos haces de luces. Y ahí ustedes pueden ver que son naranjas y azules, ¿sí? Tiene una fuerte birrefringencia. Y aparte de eso, cuando ustedes se lo ve en el microscopio de manera paralela a los luces, esto que yo les estoy mencionando de la luz polarizada, vean que tienen forma de aguja. Por cierto, ¿se ve mi cursor? Sí, ¿verdad? Sí, Bien, bien. Bueno, vean cómo tiene forma de agujas. Esta forma de agujas también es característica. Entonces, si ustedes van a analizar qué tipo de cristal es, busquen la forma y busquen si tiene una fuerte birrefringencia o no, ¿sí? En el caso del pirofosfato de calcio, que es la otra enfermedad que vamos a ver, o el depósito de pirofosfato de cálcico o pseudogota, también se le dice pseudogota, porque es parecida a la gota, pero no es gota. La diferencia es que estos cristales están en forma de tubos. Vean acá los azulcitos, esto está acá,
este acá, este acá, este acá. Todos tienen como forma de tubos o rombos, ¿sí? La diferencia con respecto al urato monosódico es que tienen una baja birefringencia, entonces cuando pasen las de luz es como que pasar a través del vidrio y no refleja distintos rayos de luz. Por ejemplo, en el caso del urato monosódico, vean cómo es azul y naranja, y acá prácticamente se ve como que pasar a través del cristal, y se ve por ahí un color azul, como que se divide un rayo de haz azul, pero nada más que eso, ¿sí? Y bueno, la tendonitis cálcica es otra enfermedad de hidroxiapatita, que es otro depósito que no es tan común que lo veamos, así que en esa artropatía por cristales no la vamos a ver hoy a la hidroxiapatita, vamos a ver más gota y pseudogota o depósito de pirofosfato de calcio. Bueno, empecemos como ya habíamos visto en la clase pasada de artropatía, que vimos artritis reumatoidea o osteoartrosis. Empecemos describiendo primero la enfermedad y a cuántas articulaciones afecta normalmente. Lo que ustedes tienen que saber de la gota es que es una artropatía inflamatoria, es decir, es muy parecida a la artritis reumatoidea. La diferencia con la artritis reumatoidea es la causa, que la causa mayoritariamente es por un depósito de urato monosódico y mayoritariamente se encuentra en hombres. Esta patología causa lo que se llaman los tofos. Ya vamos a ver qué son los tofos, pero para que vayan teniendo una idea, son básicamente un nódulo que se forma por el depósito de ácido úrico que estamos por ver. Mayoritariamente, esta enfermedad se produce por el depósito del cristal, el urato monosódico, que básicamente tiene dos vías por las que uno podría tener alterado la vía del ácido úrico. Puede ser por poca excreción del ácido úrico o por mucha producción. Normalmente, cuando tenemos este tipo de pacientes, suele estar asociado a una patología renal más que por una sobreproducción. Es raro que sea una sobreproducción de ácido úrico lo que cause la gota. La gota también tiene procesos agudos y procesos crónicos, ¿sí? O sea, no hay que diferenciar bien cuando estamos ante un proceso agudo de gota y cuando estamos ante un proceso crónico de gota, ¿sí? No es lo mismo el proceso agudo que el proceso crónico, y la gota tiende a ser recidivas, o sea, a medida que va avanzando el paciente con la enfermedad, ustedes van a ir viendo que vuelve a tener episodios, ¿sí? Eso también es importante que sepan. Mayoritariamente, el patrón que presenta es asimétrico y normalmente es monoarticular los ataques. Y la clásica presentación se da a nivel de la primera metatarsofalángicas, que esta lesión se le llama podagra, ¿sí? Esta lesión de la primera metatarsofalángicas es típica de la gota, pero también puede afectar a las muñecas y a las manos, como están viendo acá, cómo afecta a las manos, también afecta a nivel de los codos y a nivel de las rodillas también. Pero como les digo, la clásica es la presentación a nivel de la primera metatarsofalángicas, ¿sí? Bueno, como ya habíamos visto anteriormente, ¿cómo es el patrón de la gota? ¿Sí? El patrón de la gota básicamente comparte algunas cosas con los patrones anteriores que ya vimos y tiene algunas cosas nuevas, ¿sí? Lo más importante que ustedes tienen que saber del patrón de la gota es que debido a su etiología, el líquido inflamatorio puede calcificarse. Y este que están viendo acá con el numerito 3 es una de estas cosas características que se forman en la gota, ¿sí? Básicamente se produce un edema de tejido blando, y este edema que tiene las células inflamatorias también se puede calcificar. Esta es una gran diferencia con respecto a la artritis reumatoidea, que recuerden que también había un líquido inflamatorio que básicamente erosionaba toda la articulación, que se llama el panus. ¿Se acuerdan de eso que habíamos hablado? Bueno, en este caso particular, debido al edema de tejidos blandos junto con el depósito de ácido úrico que se deposita normalmente en estas zonas, y eso se le llama tofo, el tofo es el depósito que se produce a nivel de esta zona, esto puede calcificarse, y cuando se calcifica, esto se ve más radiopaco, o sea, se ve más blanquito.
¿sí? Bueno, también otra de las cosas que tenemos que ver es que tenemos grandes erosiones bien definidas. Recuerdan que las erosiones formaban parte del patrón de la osteoartrosis, ¿se acuerdan de eso? Bueno, básicamente acá también es lo mismo, eh, con la diferencia que no se produce a lo largo del tendón. ¿Se acuerdan que la osteoartrosis era a lo largo del tendón la erosión y había una radioopacidad? No, esta radioopacidad se da a nivel de donde empieza la erosión, ¿sí? La erosión básicamente por todas las células inflamatorias que están afectando la articulación. Otra cosa de las que tienen es acá, vean cómo tienen márgenes sobresalientes. Estos son parecidos a los osteofitos. Recuerdan que los osteofitos eran como forma de garra, pero no son osteofitos, porque están acompañados nuevamente por esta erosión. Así ustedes pueden diferenciar si un osteofito o no. Estos márgenes sobresalientes se forman a medida que va avanzando la cronicidad de la gota, ¿sí? Otra de las cosas que ustedes van a ver es que no hay osteopenia, o sea, no hay radiolucidez de la articulación, o sea, que se pone más negrita la articulación, como pasaba en la artritis reumatoidea, que por culpa de todas las reacciones de inflamación y los mediadores de inflamación, se generaba una osteopenia, ¿sí? Entonces no hay más radiolucidez. Otra de las cosas que también quiero que se acuerden es que al inicio de la gota no hay una deformación del espacio interarticular, ¿sí? O sea, este espacio se mantiene conservado a menos que vaya a cronicidad y ya origine una deformidad anatómica de la articulación, ¿sí? Este patrón gotoso no se presenta solamente en la gota, y por ahí yo les quiero mencionar un par de enfermedades que tengan en cuenta que sí los puede tener este mismo patrón que están viendo acá. También se pueden presentar en micobacterias cuando hay infecciones, en amiloidosis y en una sinovitis pigmentada, ¿sí? Tengan en cuenta que este patrón se llama patrón gotoso, pero puede aparecer en otros lugares, ¿sí? Entonces, de vuelta, repasemos para que se acuerden. Márgenes bien definidos, picudos, bordes escleróticos, erosiones con bordes escleróticos bien definidos a los lados de los márgenes sobresalientes, espacio interarticular conservado normalmente, a menos que esté en la cronicidad. Otra cosa característica es el edema de los tejidos blandos junto con el tofo, que básicamente el tofo es la acumulación de este cristal, del urato monosódico, que genera el nódulo en la articulación del paciente. Este nódulo que están viendo acá, ¿ven? Acá también. Estos son los nódulos que se les llaman los tofos. Y normalmente no hay osteopenia. Bueno, y aquí tiene la lesión típica característica de la gota. La lesión típica característica de la gota, como ya les había dicho, es la primera metatarsofalángica, ¿sí? A este nivel. Entonces, acá tenemos dos imágenes. Tenemos una imagen aguda, que no avanzó mucho la enfermedad, y tenemos una imagen crónica, ¿sí? De la primera metatarsofalángica, ¿sí? Vean cómo están señaladas acá en blanco las erosiones con el borde esclerótico y levemente el margen sobresaliente, levemente. Vean cómo se nota con bastante claridad que es una erosión y que tiene un borde esclerótico bien radioopaco con, bueno, no se nota muy bien acá los márgenes sobresalientes, pero a este nivel sí se nota. Vean acá cómo hay un margen sobresaliente a este nivel. Acá también hay otro margen sobresaliente, ¿sí? Y vean cómo el tofo se va viendo con más claridad a medida que más avanza la enfermedad. Vean que acá, a este nivel, se presenta ya como un nódulo, pero no se ve más radioopaco porque no se está calcificando el tofo, pero sí se nota que hay como un edema, ¿sí? Un edema periarticular, ¿sí? En cambio, miren en la cronicidad. En la cronicidad ya hay una radioopacidad bien marcada donde estaría el tejido blando, ¿sí? Vean estos dos lugares. Entonces, este tofo se va calcificando con el tiempo y esto también se forma porque cada vez más se van acumulando más los cristales a este nivel articular, ¿sí? Y acá tienen más que nada también
mostrados cómo se ven las calcificaciones de los tofos, que es lo que no tiene, por ejemplo, la artritis reumatoidea, ¿sí? Esta es una clara diferenciación de la artritis reumatoidea, que también tiene tejido inflamatorio que se va expandiendo, pero no calcifica, ¿sí? Vean las calcificaciones, acá son estos pequeños puntitos radioopacos, el tofo sería todo esto porque es la acumulación del cristal, y vean cómo hay calcificaciones, ¿sí? A este nivel también, vean estas calcificaciones, vean estas calcificaciones. Y acá de vuelta las erosiones con los márgenes marcados, sobresalientes, y la esclerosis, ¿sí? La esclerosis, que esto hace que sea radioopaco, ¿sí? Bueno, ahora hablemos de la otra enfermedad, que es la enfermedad por depósito de pirofosfato. La diferencia de esta enfermedad es que normalmente presenta muchas similitudes con las otras artropatías que nosotros presentamos. Esta enfermedad en específico es muy diagnosticable cuando hacemos un análisis del líquido sinovial. Esta en particular tiende a esconderse con patrones que ya vimos en otras enfermedades. Mayoritariamente porque la clínica que se le presenta al paciente es parecida a todas las otras patologías que ya vimos anteriormente. La diferencia que se encuentra a nivel del patrón tal vez es que es oligoarticular o monoarticular, o sea, afecta a 2, 4 articulaciones como mucho, y tiende a afectar mayoritariamente a las grandes articulaciones, como ser la rodilla mayoritariamente, ¿sí? La rodilla es muy afectada normalmente por esta enfermedad del depósito de pirofosfato de calcio, ¿sí? De vuelta, normalmente a nivel agudo suele presentarse parecido, con un patrón parecido clínicamente a las otras enfermedades que ya vimos, ¿sí? Normalmente son pacientes de 50 años, tanto hombres como mujeres, que suelen empezar a presentar esta enfermedad, y normalmente está asociada a problemas metabólicos y problemas también de minerales, ¿sí? Como hipofosfatemia. Lo importante que ustedes tienen que saber con respecto a las imágenes de este tipo de enfermedad es que da condrocalcinosis, que no es normal encontrarla en las otras enfermedades, ¿sí? ¿Qué es la condrocalcinosis? Básicamente ustedes tienen que saber que donde está localizado los cartílagos, empieza a haber una calcificación de los mismos, ¿sí? Y normalmente ustedes van a poder ver esta calcificación que se presenta en este depósito de pirofosfato en básicamente las cápsulas sinoviales, en las bursas o en las entesis de las articulaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la sínfisis del pubis. Si ustedes hacen una imagen de la sínfisis del pubis y ven que hay calcificación y ustedes están sospechando una enfermedad por cristales, puede que lo más probable es que sea un pirofosfato de calcio, porque normalmente las otras enfermedades, como ya vimos, no dan este patrón que suelen calcificar el cartílago, ¿sí? Entonces, ustedes vayan a ver los cartílagos cuando se trate de enfermedades por cristales, porque les puede diferenciar, por ejemplo, con la enfermedad de esta que ya habíamos hablado antes, que es la gota, ¿sí? Bueno, y acá vean otros patrones característicos de condrocalcinosis. Vean cómo acá este nivel de la entesis del supraespinoso está calcificado. Vean a este nivel en el receso sinovial suprapatelar cómo está calcificado. Vean acá a este nivel las erosiones que presenta ligeros osteofitos también. Básicamente esta enfermedad puede ser como una gran simuladora de que es otra cosa, como por ejemplo osteoartrosis. Normalmente esta enfermedad en los inicios se presenta como una osteoartrosis y ustedes pueden llegar a ver osteofitos, digamos, como por ejemplo a este nivel, ¿sí? Pero no es que sea osteoartrosis, sobre todo cuando ustedes van a analizar el líquido sinovial, ¿sí? Dejando de lado las artropatías por depósito de cristales, que más que nada eso es lo que tiene que saber, pasemos a las articulaciones neuropáticas, que mayoritariamente es la neuropatía de Charcot, ¿sí?
Lo que pasa en este tipo de artropatías es que hay un déficit sensorial en la que básicamente se altera la propiocepción y la sensibilidad gruesa, ¿sí? Normalmente no hay una protección de reflejos nerviosos y eso genera que el paciente haga fuerza de más y no pueda controlar básicamente la articulación de manera adecuada porque ya no tiene los reflejos nerviosos que le dicen cuándo duele, cuándo no duele, ¿sí? Entonces, normalmente, por ejemplo, el paciente pisa y como no tiene reflejos nerviosos apoyándolo, empieza a haber fragmentaciones óseas y cartilaginosas generando luxaciones y etcétera. Normalmente la neuropatía de Charcot es la que genera este tipo de articulación patológica. Aparece en pacientes de pie diabético porque empiezan a perder esos reflejos nerviosos por culpa de la cronicidad de la microvasculatura, como ustedes ya deben haber empezado a ver. También algunas enfermedades infecciosas también hacen que se pierda la sensibilidad de estos reflejos, como por ejemplo el sífilis y la lepra. El alcoholismo también genera esto. Y también enfermedades de la médula, como por ejemplo la siringomelia, que es básicamente cuando el canal central de la médula espinal se expande y al expandirse genera fasciculaciones, pérdida de la sensibilidad de todas las regiones nerviosas en la cual afecta esa expansión, que ya vamos a ver una imagen de eso. Normalmente el patrón de este tipo de neuropatías suele ser oligoarticular o monoarticular, o sea, 2, 4 articulaciones o una sola, y suele ser comúnmente vista en articulaciones donde existe como un gran peso de volumen, ¿sí? Por ejemplo, pies, tobillo y rodillas, que tienen que cargar con el peso del cuerpo mayoritariamente, ¿sí? En el caso de los miembros superiores, este tipo de artropatía se ve mayoritariamente en el hombro, que es el que carga más peso con respecto a las otras articulaciones. Y acá más que nada pueden ver los hallazgos y cómo normalmente nosotros seguimos una guía de las 5D, ¿sí? Hay destrucción, deformación, hay densidad, o sea, hay mucha esclerosis, se ve muy radioopaco a la imagen, hay detritus y hay dislocación, o sea, subluxación o luxación, ¿sí? Vean cómo en el caso del hombro se ve como si estuviera decapitado el hombro, ¿sí? No se lo ve en el lugar, se ve como que está decapitado y se ve una esclerosis bien marcada, ¿sí? En este caso, en esta resonancia magnética, es muy útil para ver si la neuropatía que estamos intentando analizar se encuentra a nivel de la médula ósea, que vean cómo acá hay, en esta resonancia magnética de la médula, vean cómo hay un largo tubo hipointenso, ¿sí? Normalmente este surco central suele ser muy chiquitito, muy ínfimo, casi no se lo ve. Pero vean cómo acá está totalmente expandido. Y la expansión normalmente está a niveles torácicos. En este caso particular lo podemos ver a nivel torácico y cervicales superiores. Vean cómo acá está más expandido. Y ahí es donde está ocasionando el problema de esta neuropatía, ¿sí? Vean cómo este paciente tiene totalmente alterada y dislocada la rodilla, y esto porque el paciente ya no tiene sensibilidad, ¿sí? El paciente básicamente empieza a perder sensibilidad de las articulaciones que mantienen el peso del cuerpo y se terminan reorganizando de mala manera, ¿sí? O sea, empiezan a generar hueso donde no tendría que generarlo y lo generan de mala manera. Esto es porque el paciente, como de vuelta, ya no siente dolor, entonces el cuerpo tampoco sabe muy bien cómo reorganizarse de manera correcta. En el pie pasa exactamente lo mismo. Miren este pie que tiene una neuropatía también. Básicamente este paciente va alterando toda la estructura del pie y del tarso debido a que ya no siente dolor. Entonces se generan desgarres, destrucciones, deformidades, y acá a este nivel vean cómo se está generando hueso. Se genera hueso donde no se tendría que generar, ¿sí? Y pasemos al último tema que les quería mostrar, que es el tema de las artritis sépticas. Lo más importante que ustedes tienen que saber de las artritis sépticas es que la clínica en estos casos es mucho más predictiva
y mucho más importante que la radiografía o la ecografía o la resonancia, ¿sí? Incluso nos podremos llegar a guiar con la artrocentesis, que es básicamente sacar el líquido sinovial, y podemos ver, por ejemplo, un líquido sinovial totalmente purulento, ¿sí? Eso también nos da un indicio si estamos frente a una artritis séptica o no. Las infecciones de las articulaciones normalmente vienen del lado del Staphylococcus aureus, mayoritariamente un cuarto de las infecciones de las articulaciones vienen por el Staphylococcus aureus, y suele ser en pacientes en la que ya presentan normalmente bacteriemia o un inmunocompromiso marcado, como por ejemplo en pacientes que tienen SIDA, ¿sí? Otra de las cosas también pueden ser en pacientes que tengan prótesis articulares o que se hagan frecuentemente inyecciones intraarticulares, ¿sí? Normalmente las articulaciones que suelen estar afectadas por la sepsis suelen ser articulaciones que tienen más perfusión metafisiaria, ¿sí? Eso quiere decir que están más perfundidas. Normalmente son los huesos largos, ¿sí? Y suelen ser, por ejemplo, el hombro, la cadera, las rodillas, y en el caso de las drogas intravasculares pueden ser, por ejemplo, los esternoclaviculares o las sacroilias, que esto pasa en los pacientes internados, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber a nivel de patrón de imagen es que normalmente pueden no tener una imagen radiográfica patológica en un inicio. Generalmente cuando es agudo no van a tener una imagen patológica de una artritis séptica, ¿sí? Lo más importante que ustedes van a llegar a notar en el paciente si tiene una artritis séptica es un eritema y un aumento de volumen, como así también algunos síntomas generales, como por ejemplo ser fiebre de 39 grados o fiebre de 38,5, una febrícula, ¿sí? Eso es lo que mayoritariamente ustedes van a ver clínicamente en el paciente. Y puede que a nivel radiográfico no se encuentre prueba de que esa sepsis esté afectando a esa articulación. Pero normalmente antes de que se muestre en el patrón radiográfico, el paciente ya presenta tal vez un eritema y dolor en donde sería la articulación, ¿sí? Por supuesto que si nosotros queremos mayor sensibilidad y especificidad, podemos hacer, por ejemplo, una resonancia magnética, como vean acá cómo está encendida esta resonancia magnética en T2 de la cadera, y esta hiperintensidad que se presenta a nivel de T2 es más que nada por el derrame y por toda la cascada de inflamación que genera esta sepsis, ¿sí? Acá vean también en donde estaría el fémur, cómo se encuentra una colección de líquido a nivel articular, y vean cómo está toda esta zona hipoecogénica, que es básicamente donde está la infección, ¿sí? De vuelta, si nosotros hacemos una punción guiada, que normalmente es recomendada, podríamos llegar a ver el líquido sinovial purulento, ¿sí? Y aquí tienen un ejemplo. Hay un paciente de 61 años que ya tenía una artritis reumatoidea y venía controlándose bien la artritis reumatoidea. Sin embargo, hace 3 meses se lo diagnosticó como bursitis y se le estuvo dando antibióticos y AINES. El paciente lo que presentaba es mayoritariamente dolor a nivel de la rodilla. Esta es la normalidad del paciente, y acá vean, esto es lo actual. Vean cómo el paciente empezó a presentar dolores con aumento de temperatura y piel eritematosa, o sea, piel roja, ¿sí? Y nosotros cuando vamos a hacer las imágenes, nosotros nos topamos con esto, ¿sí? No tiene nada que ver con la artritis reumatoidea, ¿sí? Esto puede ser una sepsis por otra entidad que no esté relacionada a su artritis reumatoidea, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta. Otra de las cosas que también es importante resaltar es que se pidió un laboratorio, se pidió serología, y vean cómo están marcados los factantes de herbácea aguda, que es la proteína C reactiva, como aumentada, y hay una leucocitosis marcada, ¿sí? De 12.4, que vendría a ser 12.400 leucocitos, ¿sí? Que ya está en un rango en donde está alterado ese valor, ¿sí? Y bueno, más que nada, eso era lo más importante de los patrones que quería que visualicen.
Y estos son los temas que faltaban que yo les dé. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si hay alguna patología en específico de esta que vimos que le está costando, se acuerdan de los patrones, no se acuerdan de los patrones. ¿Todo bien? Ulises, ahí los chicos estaban diciendo por el grupo que si bien, o sea, los patrones son dentro de todo fáciles de reconocer con la práctica, no sé si podrías pasarnos los power para poder seguir practicándolo. Bueno, sí, creo que en este caso sí, ya les voy a pasar el Power para que los puedan ver. Lo que sí es importante que ustedes también vayan haciendo, aprendan a presentar una imagen que por ahí yo siento que va a ser más importante en los exámenes que ustedes determinen si tiene un patrón tal manera o tal otra, ¿sí? O sea, más que ver el patrón específico, que sí es importante que lo sepan, por ahí es más importante que presenten la imagen de manera correcta primero, ¿sí? O sea, antes de que ustedes vayan a ver patología, les recomiendo que repasen el tema de ver una imagen y presentarla. Si quieren, yo también les puedo ayudar a practicar con eso. Me lo dicen y yo hago una clase para que practiquemos. Pero más allá de eso, no se enreden mucho con los patrones. Si bien es importante, ustedes en la práctica médica el día de mañana van a ver estos patrones más seguido. Lo importante ahora es que ustedes sepan hablar bien y presentar bien una imagen, y en cuanto a los patrones, que es lo que yo les decía, tengan un par de conceptos claros. Por ejemplo, qué sé yo, qué es un osteofito, qué es una erosión, qué es un tofo, qué es un panus, ¿sí? En este caso particular de lo que estamos viendo de reumatología, por ahí eso es lo importante, ¿sí? Pero sí, ya va a haber de pasarle el power al chico, así les pase a todos ustedes también, ¿sí? Así pueden seguir viéndolo. Recuerden ponerme el nombre, por favor, en el chat para que tomen la asistencia. ¿Y tienen alguna otra pregunta, otra consulta? ¿Les quedó claro el tema de osteoartrosis, artritis reumatoide, las que vimos hoy, gota, pseudogota o depósito? No, en mi caso no, en mi caso está todo bien. La clase sí, para aprender a explicar las imágenes me interesa. Si bien yo rendí el año pasado oral, libre, todo base, pero igual nunca tuve tan claro como presentarla. Me salió bien en ese momento, pero bueno, perdí un poquito la práctica. Sí, es todo cuestión de práctica. Lo ideal es no enredarse nuevamente con el tema patológico. Como yo digo, mientras uno se vaya ubicando, ya con eso está bien. Porque a veces, como yo les digo, a veces hay una imagen que no es típica o no es común, y muchas veces pueden llegar a presentar por ahí patrones combinados, que por ahí eso es cuando ya se complica el tema de la interpretación. Y eso pasa, por ejemplo, en este tipo de imágenes. Pueden estar combinados, qué sé yo, patrones de osteoartrosis con patrones de artritis reumatoidea, y por ahí era un cristal, y uno no sabe, ¿sí? Por eso lo más importante que ustedes van a ver es el tema de estar ubicados en qué imagen están viendo primero. Después de ahí, bueno, podemos ir practicando de a poco los patrones y podemos discutir si es una imagen que presenta tal o cual patrón y qué estamos viendo, ¿sí? También hagan repasos anatómicos, no se olviden de eso, que a algunos docentes sí les gusta por ahí en los exámenes finales poner una imagen y, bueno, hacer que presenten completa la imagen con anatomía básica y demás, ¿sí? Eso también un consejo para los exámenes finales. Buenísimo. Gracias, Ulises. Bueno, chicos, si no quedan dudas, nada, están liberados. Gracias por la atención